Bueno, tengo aquí, mira, tengo marcado esto para que la gente se haga una idea. Bueno, debería tenerlo marcado, sí. Lo que un resumen que haces. Sí. Para reforzar la libido y combatir el cansancio y la depresión, Morell administraba a Hitler orchicrin, extracto de testosterona de bovino, testovirón, esteroides anabolizantes, giconnorm, esteroides a base de glándulas de bovino y páncreas de cerdo, y el prostacrinium, hormonas a base de extracto de próstata y de vesícula. Para luchar contra las bacterias, Theodor Morell recetaba a su paciente omnadina, contra las infecciones provocadas por el frío, ultraseptil, para luchar contra el insomnio, luminal, el tempidor para tratamientos contra la depresión. Como barbitúricos con efectos sedativos recetaba al paciente a Hitler, el poderoso Bromnervacid, actualmente utilizado en uso veterinario. Y para la flatulencia, Hitler tomaba gran cantidad de pastillas antigases del Dr. Koster, compuestas de beladona y estricnina. Y, según Richard Schulze-Cossens, ayudante de Hitler, este llegaba a tomar hasta 16 comprimidos por día. En otro momento yo creo haber leído incluso 150 pastillas semanales, sí. Sí. Más inyecciones. Más inyecciones que le daba. Y hay que decir que muchas de estas son cosas que se inventaba Morell. Sí, Morell tenía pánico. Es más, se dice que muchas cosas que le administraba Morell eran placebo. Sí, que las habían mandado a analizar y eran azúcar con sí, no sé qué porque Morell tenía un problema y es que tenía pánico a Himmler. Y sabía que si le provocaba cualquier cosa a Hitler, lo siguiente que le iban a hacer a la Gestapo tocarle la puerta. Ya. Entonces le daba pánico porque él siempre se acogía a la historia de médico-paciente, sabes que tienes que guardar el silencio con respecto a tu paciente. Sí. Él siempre se acogía a eso cuando los altos cargos del Tercer Reich le decían a Morell: oiga, doctor Morell, pero ¿es cierto que el Führer está enfermo de no sé qué? Él decía, no, es que yo no puedo hablar del Führer. O está enfermo de corazón. Él ya en sus últimos años está muy enfermo de corazón. Yo incluso he conseguido conseguí los electrocardiogramas de Hitler. Ah, sí, hay uno ahí. Sí, he publicado uno, pero tengo todos. Conseguí las radiografías dentales de la dentadura. Conseguí las radiografías del cráneo de Hitler, que se han publicado ya también en el libro público alguna. Es decir, que he conseguido mucho material. Yo creo, una de las preguntas que me hacéis es siempre si Hitler estaba loco. Y yo creo que no. Yo creo que Hitler no estaba loco. Eso yo creo que es una gran explicación confortable para la sociedad alemana actual como disculpa para explicar por qué tu padre y tu abuelo levantaron el brazo. Uh-huh. Es más fácil. ¿Te acuerdas esa frase de Obi-Wan Kenobi? ¿Quién es más loco, el loco o el loco que sigue al loco? Uh-huh. Y yo creo que es una forma más fácil para los... para alemanes. Las conciencias de... Sí, para decir, es que mi padre o mi abuelo siguió un loco. Eso es muy fácil, ¿sabes? Al final, yo siempre digo que el problema no son los políticos, el problema son las sociedades narcotizadas. Esos son los verdaderos problemas. Porque los políticos son políticos. Hay políticos buenos, por supuesto, políticos malos, políticos corruptos, políticos que contratan prostitutas por catálogo. Hay de todo, ¿no? En nuestra vida, en esta viña del Señor. Pero qué duda cabe que el problema son las sociedades narcotizadas. Por ejemplo, la nuestra, que está totalmente narcotizada. No sé si han tomado Pervitin todos los españoles. Pero lo parece. Lo parece. Sí. Lo parece, yo creo que sí. Pero mira, hasta eso se disculpa a la sociedad alemana. Y no lo disculpa a la sociedad española. Porque si me dices, Eric, es que la sociedad española toma Pervitin todos los días. Tú has leído el libro te dice que hasta el año 41 el Pervitin, que es, para que tus oyentes lo sepan, metanfetamina. Sí, allí era como quien se toma un chicle. Le daba metanfetamina y oxicodona. La oxicodona y la metanfetamina era legal venderlas en las farmacias en Alemania sin receta. Oxicodona, que es la epidemia que antecede al fentanilo. Exactamente. La oxicodona es el origen. Ahora se llama oxicodona, es para que la gente entienda lo que le suministraban a Hitler. Pero era de fácil acceso en las farmacias. Tú no tenías que llevar ninguna receta ni nada. Tú ibas. Es más, en el libro público
que hay una marca de bombones muy famosa porque sigue existiendo la marca esa de bombones, que te vendían bombones con metanfetamina dentro. Chococola. Chococola, que se vendía, incluso la publicidad era para las mujeres alemanas para adelgazar. Claro, imagínate unos chutes de metanfetamina, Claro. lo que adelgazaban, imagínate. Pero era la publicidad que había. Es decir, pero entonces, lo que te vengo a decir es que, claro, se calcula que en el año 41, cuando el gobierno alemán, el Reich, decide que está generando serios problemas la metanfetamina en la población alemana, se calcula que en el año 41 hay casi 17 millones de colgados a la metanfetamina. Porque claro, es que imagínate, yo te pongo el ejemplo, imagínate que ahora mismo el gobierno decreta, vamos a vender en la farmacia sin ningún tipo de receta cocaína y metanfetamina. Claro, gente seria como tú y yo, pues no iremos. Diremos, pues no, pues yo no me tomo una aspirina, me voy a tomar metanfetamina. Pero seguro que mucha gente sí. ¿Y qué te genera? Pues que con el paso de los años, Alemania generó casi 17 millones de adictos a la metanfetamina. 17 millones de gente adicta a la metanfetamina. Imagínate. Entonces eso lo disculpo de la sociedad alemana de entonces. Lo que no lo disculpo es en las sociedades actuales que no toman metanfetamina y están narcotizadas. Por ejemplo, la nuestra.